Como mencioné antes, me gustaría empezar una pequeña serie de predicaciones sobre el libro de Sofonías, el cual iré alternando en las próximas semanas con la serie que ya llevamos hace un tiempo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando me toque a mí, iré alternando entre Hechos y Sofonías. Sofonías es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando hablamos de profetas menores del Antiguo Testamento no se usa esa palabra menor para decir que sean menos importantes, ¿no? Sino que es por la longitud de sus libros. Como son libros pequeñitos, cortos, se les llama profeta menor, profetas menores. Sofonías desarrolló su ministerio en tiempos de Josías, rey de Judá, entre los años 640 y 621 antes del Señor Jesucristo. Es importante que nos situemos más o menos en las fechas, que recordemos tramos de fechas de la Biblia, del Antiguo Testamento. En este caso, Sofonías, que por cierto fue contemporáneo de un profeta mayor como Jeremías. Él estuvo predicando y recibió revelación de Dios entre los años 640 y 621 antes del Señor Jesucristo. En la época final del ministerio de Sofonías, es decir, en los años últimos de este rango que hemos mencionado, ¿no? Del 640 a 621, en esos años más cercanos al 621, por decirlo así, vemos un movimiento de reforma espiritual llevado a cabo por el rey Josías. Creo que muchos de nosotros recordamos, tenemos idea acerca de este movimiento de reforma espiritual, de reforma religiosa que llevó a cabo el rey Josías. Esta reforma espiritual, después de la debacle que hubo con los reyes previos, ¿no? Empezó más o menos en el 628 antes de Cristo, y fue en ese entonces, a partir del 628 más o menos, cuando el rey Josías empezó a derribar las imágenes paganas, esos ídolos, esos dioses falsos cananeos, ¿no? Como Asera, los altares de los Baales y otros falsos dioses que nos describe Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34 nos describe ese movimiento de reforma espiritual en el cual el rey Josías empezó a dar órdenes de destruir, de limpiar Jerusalén, de limpiar Judá de estas esculturas y de estos dioses falsos en los cuales había caído el pueblo anteriormente. Así que esto es importante. Esta es una época que se inicia, hay un intento de reforma espiritual, y esto viene acompañado también de un hecho histórico, un hecho central en la historia del pueblo de Israel, que tiene que ver con la renovación, la recuperación del libro de la ley. El libro de la ley se estima que se recupera, que se encuentra en el templo, y la ley de Dios, la palabra de Dios, sale de las tinieblas para relucir nuevamente y traer criterio espiritual, traer dirección espiritual. Eso ocurre en torno al 622
antes del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo la parte final del ministerio de Sofonías, que está en torno al 621, está muy relacionado con el movimiento de reforma de Josías, en el cual se tumban las imágenes y vuelve a salir a la luz el libro de la ley de Dios, el cual alumbra al pueblo para volverse al Señor. No obstante, dicho esto, el pueblo de Dios en esa época estaba muy lejos de estar bien espiritualmente. Había atisbos, había un intento de esta reforma, pero la verdad es que fue un pueblo que venía hundido, que estaba enterrado en la degeneración y en la corrupción ya por bastantes años. Hay que entender que el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, estaba en profunda idolatría y en profunda desobediencia. Esa era la realidad del pueblo de Dios en general, lo cual había provocado anuncios de juicio y de destrucción de parte de Dios. Una de las cosas que observamos es que Sofonías tiene un mensaje de juicio, pero antes de él ya hubo varios anuncios de juicio. Por no decir que todos los profetas del Antiguo Testamento lo que trajeron fue un mensaje de juicio debido a la desobediencia del pueblo de Dios. Hemos de recordar también que los mensajes de juicio del Señor siempre vinieron acompañados de un mensaje de salvación y de misericordia. Esto es muy importante recordarlo. Cuando Dios anunció su juicio, siempre mostró una puerta de salvación a los seres humanos, y el mismo hecho de anunciar juicio y de comunicarse con su creación ya de por sí es un gran gesto de amor, porque Él pudiera simplemente haberse quedado callado y no decir nada, pero Él, en su gran misericordia, en su amor infinito, en su paciencia, en su ternura, Él envía profetas para alertar a la gente del resultado de su desobediencia, que iba a ser destrucción y juicio. Entonces, como digo, estamos en una época de profunda idolatría y desobediencia, que es la tónica habitual de la historia del pueblo de Israel y en general de nosotros como seres humanos. Y basta con pensar en los dos reyes previos, los dos reyes anteriores a Josías. Uno de ellos nos lo menciona Sofonías capítulo 1, versículo 1. Uno fue Amón, ese fue justo antes del rey Josías, y el anterior fue Manasés. Entonces Manasés y Amón, nos dice la Biblia que fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Fueron reyes que permitieron la idolatría y llevaron al pueblo, llevaron a la gente a una espiral de desobediencia y de olvidarse de Dios completamente. Fue una degeneración y corrupción completa. Entonces, los mensajes de juicio de Dios no son por casualidad, no son por capricho. Están lejos de ser un mensaje de un Dios caprichoso y un Dios malo, como a veces la gente trata de pintar. Nada de eso, eso es totalmente falso. Los únicos malos aquí son los hombres. Aquí lo que estamos viendo es a un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que alerta a los hombres, y los hombres deciden, por la maldad que hay en sus corazones,
desobedecer y portarse mal y no dar su brazo a torcer. Son tercos, ¿no?, los seres humanos. Entonces, en realidad, el pueblo de Judá, la nación de Judá, el reino del sur de Judá, no era muy distinto a las sociedades del alrededor, los pueblos paganos. Ya sabían casi que eran lo mismo, porque habían adoptado sus dioses, habían adoptado costumbres. Estar en Jerusalén era como estar en cualquier casi ciudad pagana, porque todo se había mezclado y este era el panorama. ¿Qué más sabemos de Sofonías? Pues sabemos una cosa importante, y es que fue descendiente directo de Ezequías. Fue descendiente directo de Ezequías. Y Ezequías fue un rey bastante bueno, y también importante, muy importante en la historia de Judá. Fijaos lo que dice Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, y ahora viene, ¿no?, hijo de Ezequías. Entonces este hombre, Sofonías, este profeta, viene de un linaje real, podríamos decir. No es casualidad que el texto se remonte, ¿cuántas generaciones aquí? ¿Cuántos? 4, ¿no? Hasta Ezequías. Algo nos quiere decir con eso la palabra de Dios. Hay un vínculo entre este profeta y el buen rey Ezequías. ¿Cuál es el mensaje principal de este libro de Sofonías? ¿Cuál es el mensaje principal? Pues no es muy diferente al mensaje principal de otros muchos libros proféticos del Antiguo Testamento. Lo que tiene en mente el Señor, lo que nos quiere comunicar Dios a través de esta profecía de Sofonías, es una advertencia de juicio y destrucción a las personas de la época de Sofonías, pero también a nosotros. Es un mensaje de advertencia, de juicio y de destrucción total, tanto para las personas de aquella época como también para nosotros. Seamos claros, Dios va a destruir este mundo y a las personas que no se han arrepentido ante Él. Él va a traer destrucción total a este mundo y a las personas, repito, a las personas que no se han arrepentido ante Él. Son palabras duras y fuertes. Muchas veces se ha querido esconder estas verdades, como diciendo, no es posible que Dios haga esto, pero el testimonio de la Biblia es claro. El Señor va a traer destrucción a este mundo. Ya lo hizo en el pasado, ya trajo advertencias en el pasado, y sus promesas de destrucción se cumplieron. Entonces, este libro trae un mensaje de destrucción, pero al mismo tiempo también trae un mensaje de esperanza y de salvación. Entonces, yo quisiera que todos los que estamos aquí nos tomemos muy en serio esta palabra que viene de Dios, no viene de mí, porque el Señor quiere que sepas que Él va a traer juicio y destrucción a los seres humanos. No solo a la tierra, no solo a los animales también, que los menciona, ¿no? Él va a traer destrucción sobre los seres humanos.
porque los seres humanos han sido malos contra Dios. Y esto tiene que hacer volvernos a Dios, nos tiene que hacer arrepentirnos, porque también hay un camino de esperanza, hay un camino de salvación. Dios nos da la oportunidad de venir a Él, de acercarnos a Él, de evitar ese día de destrucción para que estemos seguros. ¿Cómo podemos librarnos de esa destrucción futura? La Biblia nos dice que los que van y abrazan al Señor Jesucristo y le aceptan como Salvador, no tienen nada que temer. Hay un Salvador que Dios ha colocado y su nombre es Jesús. Si tú quieres, y yo creo que todos queremos, librarnos del día de la destrucción que vendrá sobre este planeta, lo que hemos de hacer hoy, antes de morirnos, porque nos podemos morir en cualquier momento, es entregar nuestra vida a Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es: Señor, perdóname porque yo no soy diferente a estas personas que pasaban de ti, que se olvidaron de ti, que te abandonaron, que no quisieron saber nada de ti. Perdóname por todo eso, perdóname por mis pecados. Y yo lo que quiero es que tú me adoptes como tu hijo. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero que Jesucristo sea mi Señor. Quiero caminar contigo a partir de hoy. Hazlo hoy. Debes hacerlo hoy, antes de que el tiempo se termine. Entonces, voy a repetir el mensaje principal. Sofonías es una advertencia de juicio y destrucción a las personas de su época y de la nuestra, junto con una oportunidad de salvación si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Dios quiere que nos volvamos a Él. Él quiere que su creación, que es desobediente y rebelde, se dé la vuelta, se gire y venga a Él. Bien, este libro se estructura en 3 capítulos en nuestras versiones de la Reina Valera. No está mal esa división. Los títulos que vemos en la Reina Valera están bien, en el sentido de que resumen bastante bien el énfasis de cada uno de los 3 bloques, aunque se podría dividir de una manera diferente también, pero la Reina Valera habla de el día de la ira de Jehová en el capítulo 1, ¿no? ¿Veis el título que lo pone? El día de la ira de Jehová, capítulo 1. Capítulo 2, juicio contra las naciones vecinas. Ahí se habla no solamente del juicio sobre Judá, sino que también sobre otras naciones. Y número 3, capítulo 3, el pecado de Jerusalén y su redención. Ahí se habla un poco más del pecado específico de los propios dirigentes y del propio pueblo de Judá, junto con la palabra final de salvación del remanente de Dios. Y eso ocurre al final a partir de Sofonías 3:9. De hecho, se podría dividir este librito en 2 grandes partes. Primero, el juicio de Dios, que iría desde Sofonías 1:1 hasta Sofonías 3:8. Podríamos incluso resumirlo así. Y desde Sofonías 3:9 hasta el final, ahí es cuando viene la palabra final de salvación y de rescate para el remanente de Dios. Entonces, esta es la estructura. Y hoy quiero que veamos del versículo 1 al 6 en Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, del 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice:
Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Bueno, el panorama no es muy positivo en estos versículos. No hay muchas cosas buenas que se puedan decir acerca de los hombres y de nosotros, pero no vamos a exponer este texto queriendo ofender ni hablar con odio en contra de nuestra raza humana, pero hemos de hacerlo con claridad, pero al mismo tiempo lo hemos de hacer con amor, pensando en que cada uno de nosotros estamos incluidos, ¿no?, en estas palabras. Lo primero que quiero destacar es que este es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje de parte de Dios. No son palabras inventadas por los hombres. No soy yo queriendo machacar a la gente. Ni siquiera son palabras del propio Sofonías de aquella época, sino que es un mensaje de nuestro Creador hacia su creación. Qué importante es atender a las palabras de nuestro Dios. Y dice aquí la Biblia en Sofonías 1:1 que esto es palabra de Jehová. Dice Sofonías 1:1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, Dios hablando al profeta, Dios hablando a la gente de la época, pero es una palabra que viene de parte de Dios. Y por eso tenemos que tomarla en serio, tenemos que atenderla. ¿Sabéis qué? Muchas personas en la antigüedad les dio igual la palabra de Dios. Palabra de Dios, da igual, eso es como si fuera la palabra de un don nadie. Pero esas personas después tuvieron que sufrir las consecuencias de las advertencias de la palabra de Dios. El ser humano es tozudo, no presta atención, es desobediente. Eso lo podemos ver claramente desde los más pequeños, ¿no?, nuestros hijos, como nuestra naturaleza es la desobediencia. Pero hay algo a lo cual no debemos desobedecer, y es a las advertencias de Dios. Escucha a Dios y a sus advertencias. Escúchalo, tenlo en cuenta. Atesora las palabras de Dios, porque llegará un día en el que todo lo que estamos diciendo aquí se va a cumplir. Lo que Dios promete, lo que Dios anuncia, tiene lugar. Y yo sé que esto no es un mensaje popular, como decía, incluso en iglesias llamadas evangélicas tratan de no hablar de esto como si no existiera esto en la Biblia, ¿no? Se salta estas partes, pero la pura realidad es que Dios tiene un mensaje de juicio y destrucción para la humanidad. Dios tiene un mensaje de juicio
y de destrucción para la humanidad. Pero también tiene un mensaje de perdón y de salvación si nos volvemos a Él. Entonces nadie le puede acusar al Señor de ser un Dios que trae destrucción, pero que no trae salvación. Él trae destrucción porque este mundo merece ser destruido. Es un mundo malo, es un mundo desobediente y es un mundo que se rebela contra un Dios bueno y santo y justo. Entonces, tengamos en cuenta de que este no es un mensaje caprichoso de ningún hombre, es un mensaje que viene de Dios. Un mensaje que viene de Dios. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Palabra del Señor que vino a Sofonías. Fue una palabra para el pueblo de Judá, fue una palabra para las naciones y sin duda es una palabra para ti y para mí en esta mañana. Es un privilegio el poder ser informados acerca de lo que va a ocurrir. Que el Señor aumente nuestra fe para creer en estas realidades, porque es algo que va a tener lugar. El segundo punto que quiero mencionar es que el juicio de Dios va a traer una destrucción total. Aquí hay un énfasis de destrucción absoluta y completa. Es un mensaje bien fuerte. Dice el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas. Así de claro es. Destruiré por completo todas las cosas. El Señor va a destruirlo todo. Dice, destruiré por completo todas las cosas. Es una destrucción que abarca todo lo que hay. Abarca el planeta, abarca los animales, abarca los seres humanos. Y lo va a destruir hasta que no quede nada. Para ser más precisos, voy a hacer un matiz, y es que cuando hablamos de la destrucción de Dios, hay que tener un poco de cuidado, porque, por ejemplo, cuando se habla de la destrucción de los seres humanos, sabemos, según el testimonio de toda la Biblia, que los seres humanos en realidad no es que vayan a ser aniquilados completamente, porque el destino eterno es eterno. Va a haber los que sean castigados con el juicio de Dios, tristemente en el infierno, según nos habla Apocalipsis y según nos dice el Señor Jesucristo. Va a ser un castigo consciente en el que las personas condenadas van a sufrir eternamente. Entonces, cuando se habla de destrucción, hemos de entender destrucción no en el sentido definitivo de dejar de existir, aunque habrá cosas que dejen de existir, pero habrá otras muchas cosas que van a continuar. No sé si me entendéis, ¿no? La propia tierra, en un sentido, va a ser renovada. Se nos habla de la Nueva Jerusalén como algo que desciende del cielo, ¿no? Esa imagen de la Nueva Jerusalén, de esa nueva ciudad, que como que se funde con lo antiguo y se crea y está la nueva creación. Con lo cual, lo que vemos hoy, en cierto sentido, nosotros mismos seguiremos estando, ¿no? Entonces quería simplemente aclarar que cuando hablamos de destrucción hablamos en esos términos generales de que este mundo se va a terminar y va a ser destruido tal cual lo conocemos ahora. Entonces aquí vemos una destrucción total. Dice el Señor, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 3 dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré
a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. No es la primera vez que el Señor promete y cumple su promesa de destrucción. Recordamos bien una primera vez histórica que Él lo hizo. ¿Cuándo fue? Con el diluvio. Con el diluvio Él destruyó el mundo en el sentido de que todas las personas murieron, salvo aquellos que Él quiso salvar. Entonces, el juicio de Dios traerá destrucción total. Y esta profecía de destrucción, de hecho, se hizo realidad, porque cuando vemos las profecías de la Biblia siempre tenemos que entenderlas en más de una dimensión. ¿Cuándo tuvo lugar la destrucción que tuvo que ver con el reino de Judá y con Jerusalén? Recordemos que estamos hablando del año, hemos mencionado más o menos que estuvo Sofonías 640 al 621. Unos años después, unas décadas después, vino una gran destrucción, y sabemos cuál es, ¿verdad? Fue la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Nabucodonosor vino con su ejército, sitió la ciudad y trajo destrucción, y vino el exilio, lo cual demostró que las advertencias de Dios siempre se cumplen. Las advertencias de Dios siempre se cumplen. Esas personas, cuando escuchaban a los profetas, decían: esto no tiene importancia. Pero llegó un día en el que ellos se dieron cuenta y vieron con sus propios ojos que Jehová trae destrucción y que esa destrucción es real. Hoy la gente no se cree que Jesucristo va a venir, creen que eso es una leyenda, que este mundo se va a acabar tal y como describe la Biblia. La gente no cree que eso sea verdad. Pero llegará un día en el que todo ojo lo verá y todo el mundo reconocerá que Dios tenía razón. Y va a suceder, va a ocurrir. Y hoy podemos ser advertidos y librados de esa destrucción total y absoluta. Quiero destacar una cosa, y es que el Señor tiene una acusación en contra de los seres humanos. Dice aquí el versículo 3, hay un énfasis bastante importante en contra de los hombres. El Señor va a destruir a los seres humanos. Repito, son palabras que pueden salir de mi boca y alguien diría: ¿cómo te atreves a decir esto? Si Dios, siendo un Dios de amor, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, no son palabras mías. Versículo 3: destruiré los hombres. Destruiré los hombres. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. También dice: y cortaré a los impíos. Cortaré a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los seres humanos que no se han reconciliado con Dios. Y raeré. ¿Sabéis qué significa raer? Raer es como raspar, ¿no? Sacar de una superficie, quitarla, como con una lija. Raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y todo esto será algo justo, y todo esto será para la gloria de Dios.
la destrucción de los hombres impíos, la destrucción de aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo. Será un hecho y será para la gloria de Dios, quien acabará con la maldad de los hombres para siempre. Y Dios será alabado por ello. Ojo, los hombres y las mujeres son mis amigos. Yo pudiera parecer aquí como que estuviera hablando con odio hacia el ser humano, ¿no? Y no es así. Yo soy un hombre y tengo amigos y tengo familia que no cree. Pero es la pura realidad. Los que no aman a Dios, los que no aceptan a Cristo, son enemigos de Dios. Y Dios va a acabar con ellos si no se arrepienten. Pensemos sobre todo esto. Entonces, habrá destrucción sobre los seres humanos. Y esta destrucción está descrita en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Voy solamente a leerlo muy rápidamente para que veamos esta profecía ya al final de la Biblia, en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Nos dice Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es una imagen. El lago de fuego es una ilustración de esa destrucción, de esa condenación, de ese castigo final guardado para los hombres rebeldes que no reconocen a Dios. Esto que tiene que hacernos, nos tiene que llevar a reconciliarnos con Dios. Es la oportunidad que tenemos hoy. Vamos a continuar. Las razones del juicio de Dios. ¿Por qué motivos de peso el Señor trajo esta profecía de destrucción a través de Sofonías? ¿Tenía motivos Dios para destruir a toda esta gente? ¿Tan malos eran? Pues la realidad es que sí, porque Dios es un Dios justo. No es que Él se exceda con esta gente, es que esta gente verdaderamente era muy mala. ¿Cuáles fueron los motivos que nos dice aquí el texto que trajo el juicio de Dios? Esto lo vemos del 4 al 6. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. La pregunta sería, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Dios iba a destruir a estas personas y a quiénes iba a destruir? Alguien podría pensar, bueno, lo más seguro es que Dios
traería destrucción contra lo peor de esta sociedad, ¿no? Contra los ladrones, los asesinos, aquellos que de verdad merecían este castigo, ¿no? No a gente de bien, como se dice hoy, ¿no? Pero esto es un engaño, porque la destrucción de Jehová viene sobre todos aquellos que no le buscan. Esto es lo que vemos aquí. La destrucción de Jehová viene sobre todos aquellos que son idólatras, que prefieren otras cosas y no quieren a Dios. Sobre ellos viene la destrucción. No pensemos que la destrucción solamente viene por los sobre los asesinos, sobre los violadores, sobre los que han robado bancos, todo esto. No. La destrucción de Jehová va a venir sobre gente normal, sobre gente de bien, como se suele decir, ¿no? Gente de bien. Las personas nos creemos gente de bien, pero a la luz de lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de que en el fondo no hay nadie que sea gente de bien. Lo que hay es personas aparentemente buenas, que son buenas hasta cierto punto, pero que dentro de su corazón hay enemistad y distancia con Dios. Este es el problema, este es el verdadero problema, que muchas de las personas de este mundo pueden ser amables, pueden ser cordiales, pueden ser cívicas y todo lo demás, pero eso no sirve de nada para librarse de la destrucción, pues porque en el fondo de su corazón muchas personas, no todas, hay oposición ante Dios, no quieren saber nada de Dios. Y amablemente le dan a Dios la espalda, y ese es el caso de muchos ciudadanos, amigos, familiares nuestros. Y ahí está el kit de la cuestión. Entonces, ¿cómo eran estas personas? Lo primero que nos dice el texto es que eran personas impías. Dice el versículo 3, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y fijaos que dice aquí, y cortaré a los impíos. Cortaré a los impíos. Dios habla de que hay personas que son impías. No todas las personas son impías. ¿Qué personas son impías? Las que haciendo el mal no se arrepienten y no se reconcilian con Dios. Esos son los impíos. El resto seguimos siendo igual de malos, pero nos hemos aferrado a nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que todos necesitamos hacer. La palabra impío viene del hebreo que se escribe algo así como rasha. ¿Y qué significa? Pues alguien malo moralmente. Alguien malo moralmente. Cuando hablamos de moral, hablamos de lo que hay en lo más profundo del corazón. Y un impío es alguien que es malo por dentro, malo en el interior. Y todas las personas somos malas por dentro, aunque por fuera podamos parecer un poco mejores, ¿no? Hay algo también llamativo, y es que esta palabra impío tiene un elemento de actividad. Dice el diccionario que es una persona mala de forma activa. Una persona mala de forma activa, o sea que hace el mal, que incurre en el mal, que ejecuta el mal. Y así somos también las personas. No somos personas malas de forma teórica, sino que verdaderamente hacemos el mal. Somos malvados y somos malos. Algo por lo que se les acusa aquí también a las personas, son impías de por sí,
pero los seres humanos somos idólatras, y esto es el pecado mayoritario, el que más se extiende aquí. Fijaos, ¿qué es un idólatra? Pues un idólatra es alguien que adora a un ídolo. Es alguien que ama o admira con exaltación a alguien o algo que no es Dios. Eso es un idólatra. Es una persona que ama o admira a algo o a alguien que no es Dios. Solamente Dios ha de ser amado y reconocido y admirado por el ser humano. Todo lo demás es idolatría. Y en esa lista de cosas que admiramos y amamos por encima de Dios, pues esa lista es muy, muy larga, ¿no? ¿Dónde vemos la idolatría en este pueblo? Pues vemos aquí que se nos dice los restos de Baal, ¿no? Versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Los restos de Baal. Lo que el Señor iba a hacer es una limpieza completa y absoluta. Él iba a traer destrucción sobre los seres humanos de aquella época, en ese juicio mediante Babilonia, pero también iba a destruir cualquier imagen, no iba a quedar piedra sobre piedra. Dios va a exterminar a todos los ídolos de este mundo. Todos tus ídolos, todos mis ídolos, llegará un día en el que van a dejar de existir, porque el Señor se va a encargar de destruirlos a todos. Él va a destruir a todos los ídolos de este mundo. Esos ídolos que hemos ido generando a través de los años, Él los va a destruir a todos. Y solamente uno será adorado: el Dios de gloria, el Dios verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo recibirán toda la adoración de los corazones de las personas y nadie más. Entonces, tenemos que pensar en quiénes son nuestros ídolos, ¿no? Pues ya lo sabemos, y si no lo sabes, pues tienes que pensar en esto. Tú no tienes una imagen de Baal en tu casa, espero que no. Pero las personas que no conozcan esta idea, es importante decirlo. Nosotros como cristianos aquí en esta iglesia estamos muy habituados a que se nos diga quiénes son nuestros ídolos. Ya lo sabemos, pero a lo mejor alguien me está escuchando y dice, bueno, ¿y quién es mi ídolo entonces? Yo no tengo esculturas, yo no tengo un Buda en mi casa, ni siquiera tengo una virgen, fíjate. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, un ídolo no es otra cosa que alguien o algo que amamos y admiramos. Entonces, el primer ídolo, sin duda, eres tú mismo, ¿no? Los seres humanos nos admiramos y nos amamos un montón. Somos ególatras, nos gusta la admiración, nos creemos el centro, ¿no? Y eso está en nuestra naturaleza, nos creemos lo más importante. Alguien dijo que cuando tú miras la foto de tu clase, ¿no? De la universidad, de tu secundaria, y ves ¿cómo se llama? La orla, ¿dónde van tus ojos? ¿Dónde van tus ojos? En primer lugar, a uno mismo, ¿no? Porque así somos, estamos centrados en nosotros mismos, somos el Dios de nosotros mismos. Entonces,
los seres humanos somos idólatras primeramente de nosotros mismos en lugar de Dios. También amamos y adoramos y damos lo mejor de nosotros para tener poder y reconocimiento, dinero, estatus profesional, buenas profesiones, ropa cara, buenos relojes, buenos trajes, buenos zapatos, buenos coches. Encontramos nuestro placer en todas esas posesiones y adquisiciones, pero nos dice la Biblia que eso, aparte de ser idolatría, ¿quién va a disfrutar de todas esas posesiones cuando nosotros no estemos? Qué imprudente y qué falto de sabiduría es el hombre cuando atesora ídolos en su corazón y no se cuida de su alma. Necio, esta noche vienen a por tu alma. También nuestros ídolos son las cosas que nos dan placer. Hay gente que idolatra el sexo. Hay gente que no puede vivir sin sexo. Para ellos el sexo es lo que les da sentido. Su cuerpo está aprisionado ante ese ídolo. Es un ídolo que te maneja, que te controla tu mente, te controla tu corazón y no sales de ahí. Hay mucha gente que sufre de idolatría al sexo y se dan cuenta que no encuentran satisfacción en él. La comida, las vacaciones y el bienestar, por supuesto. La gente lo que quiere es vivir bien. Ese es uno de los mayores ídolos de nuestra sociedad. El bienestar propio, unas buenas vacaciones, una playa bonita, un buen hotel. En el fondo nada de eso está mal. Podríamos hacerlo. Podríamos llegar a hacerlo. El problema es cuando eso es nuestro Dios y hemos reemplazado al Dios vivo. Quiero seguir y no me quiero extender mucho y quiero resaltar algo un poquito menos frecuente que nos dice este texto y lo que vemos aquí es algo muy curioso, hermanos, porque vemos idólatras religiosos. Esto es algo un poco raro, pero aquí vemos personas, ministros, que dan culto a Jehová, pero también dan culto a los ídolos. O sea, es una mezcla, es algo bien extraño, pero no es algo que esté muy lejos de lo que hacemos nosotros muchas veces, porque fijaos lo que dice el versículo 4, en su segunda parte, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Veis? Aquí se está hablando de líderes religiosos, porque se habla de ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Veis aquí la idea? Hay gente idólatra y bueno, ya podríamos pensar que es normal que haya idólatras que son la gente de la calle, ¿no? Los malos, pero la gente religiosa, idólatra. Pues sí, precisamente este era el problema. Ministros idólatras con sus sacerdotes, y el versículo 5 dice: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Y aquí viene esta mezcla. Fijaos, dice: y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era un ídolo pagano, una estatua pagana, ¿vale? Y la imagen que se nos viene aquí es alguien religioso
alguien que practica el culto a Dios, al Dios verdadero, pero al mismo tiempo practica el culto a dioses paganos. Yo me pregunto si eso nos puede ocurrir a nosotros también, que mezclemos nuestro culto a Jesucristo y nuestro culto a otros dioses. Vale, no es que vengamos un domingo aquí y pongamos una estatua y nos pongamos a adorarla. Eso no lo vamos a hacer. No, jamás, espero. Pero en la práctica sí que lo hacemos. En la práctica sí que lo podemos llegar a hacer. ¿O no, hermanos? No nos sucede que venimos el domingo a adorar a Dios y después llegamos a casa y hacemos algo, lo que sea, y damos nuestro corazón a un ídolo en el mismo día. Yo creo que sí. Yo creo que lo hacemos. Siendo religiosos, damos culto a Dios, pero también a los ídolos. Así somos y tenemos que dejar de ser así. Quiero acabar con una cosa muy importante, y es el versículo 6. Dice: y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. El juicio de Dios viene sobre los que practican la idolatría. La destrucción de Dios vendrá sobre todos aquellos que adoran a otros dioses, todos aquellos que se adoran a sí mismos, todos aquellos que adoran sus posesiones, que adoran su intelecto. Bueno, la lista de ídolos es muy larga. Pero aquí hay otro matiz de por qué Dios va a destruir a las personas. Y las va a destruir a las personas no arrepentidas porque se apartaron de Él, le abandonaron. Y también a los que no le buscaron ni le consultaron. Dice el versículo 6, hablando de esta destrucción, sobre quién viene, dice: a los que se apartan de en pos de Jehová. A los que se apartan de en pos de Jehová. Y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. En otras palabras, el Señor traerá a juicio y destruirá a todas las personas que se apartaron de Él y le abandonaron. Y a todas las personas que no le buscaron, también las traerá a juicio. Sabéis, estuve mirando en el Antiguo Testamento y me conmovió verdaderamente cómo Dios es despreciado, cómo Dios es olvidado y abandonado. No es que Él necesite compañía, ni que Él sea un pobre viejecito que requiera de alguien a su lado. Él no necesita a nadie. Pero es triste ver cómo los hombres ignoran a Dios. Fijaos solamente en unos versos que describen la tónica general de cómo son los hombres. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Me ignoraron, no quisieron saber nada de mí, me dieron la espalda. Yo no fui atractivo para ellos, no vieron nada en mi interés. Se fueron, hicieron su vida ignorándome. Todos aquellos que abandonan a Dios serán destruidos. Dice Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Hay juicio sobre los que se apartan y abandonan a Dios. Nos damos cuenta de esto. Si tú estás haciendo tu vida al margen de Dios, vas a ser destruido. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Todos los que te dejan serán avergonzados. Nuestros amigos, nuestros familiares que se apartan de Dios, que se alejan de Él, que le abandonan, serán avergonzados. Y lo decimos con amor, lo decimos con ternura. Amigos, hermanos, no abandonéis a Dios. Acerquémonos a Dios, porque si no, habrá juicio y destrucción. Solo quiero mencionar 1 de Samuel 8, del 8 al 9. 1 de Samuel 8, del 8 al 9. Cuando el Señor habla a Samuel y le dice: conforme a todas las obras que han hecho el pueblo desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Este es el pecado de nuestra sociedad. Vemos muchas personas viviendo sus vidas a su manera. No quieren saber nada de Dios. Le rechazan, le dan la espalda, le abandonan. El Señor tratará con cada ser humano que le ha despreciado. ¿Es justo el juicio de Dios? Sí. Todo aquel que se aparta de Él y le abandona es merecedor de su castigo. Acércate a Dios en este día. Hay una palabra de esperanza en Sofonías también. Esta palabra de esperanza está en el capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué puedes hacer hoy? Dos cosas. Dice el versículo 3, buscad a Jehová, buscad al Señor, buscadle, acercaos a Él. Y hay otra cosa
que cuando dice aquí, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, esta expresión humildes no significa humildad, de que la gente es humilde. En la traducción significa humillados. O sea, buscad a Jehová todos los que os humilláis, los que dejáis vuestra soberbia, los que os dais cuenta de que habéis obrado mal. Humillaos delante de Dios y buscadle. Amén.